tocar un tema muy importante que está relacionado con las lesiones y la recuperación de los deportistas aficionados durante pandemia. Se ha sabido que durante todo este tiempo de confinamiento y las personas que han estado involucradas en poder desarrollar alguna actividad física, por llegar a los extremos, han sufrido de algunas lesiones. Entonces, ¿cómo nos recuperamos? Y para ello hemos invitado a la fisioterapeuta Gabriela Valencia Montesinos. Ella es consultora independiente en prevención y rehabilitación de lesiones a deportistas de alto rendimiento, fisioterapeuta de nuevo nivel CrossFit y también consultora en prevención y rehabilitación de lesiones a deportistas de halterofilia. Bien, a todos nuestros invitados nos pueden ustedes escribir sus preguntas luego de la explicación de nuestra invitada a través del chat de esta sala en Zoom y también a través de nuestra página en Facebook de la Universidad San Martín de Porres. Lo mismo también pueden hacer mediante el correo proyeccionsocial@usmpaqp.edu.pe y con todo gusto estaremos leyendo sus preguntas, sus dudas y nuestra invitada, Gabriela Valencia, nos va a responder con todo gusto. Mientras tanto, yo le doy la bienvenida. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros, por aceptar la invitación de la Universidad San Martín de Porres y también por compartir tus enseñanzas, en este consultorio deportivo. Bien, Gabriela, el tiempo es tuyo. Gracias por estar con Buenas noches, nosotros. gracias. A ver, ¿podría poner las diapositivas, por favor, para empezar a tallar? Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Ah, ok. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder contribuir en información de lesiones y recuperación para deportistas aficionados durante pandemia. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a ver la secuencia de los puntos que vamos a tratar esta noche. Vamos a tener una pequeña introducción, nos vamos a plantear objetivos para que sea más beneficiosa esta charla. Vamos a aclarar algunas definiciones, vamos a ver prevención de lesiones, qué dolores podemos tratar en casa, cómo podríamos recuperarnos y saber que estamos realmente recuperados y unas conclusiones para ver que están claras las ideas. Siguiente, por favor. Bueno, el día de hoy se cumple un año del estado de emergencia sanitaria que se ha adoptado por el Estado producto del COVID. Junto con ello empezó la disminución de la práctica deportiva, tanto como en deportistas de alto rendimiento en todas sus categorías, como deportistas aficionados, quienes han sido la población más afectada, puesto que ellos han pasado de hacer ejercicio en lugares abiertos y públicos como los gimnasios, a ya no realizarlos inicialmente. No solo se ha visto la afectación en el aumento de peso o en alteración en otros sistemas como es el equilibrio, o también ha afectado a adultos mayores y a niños, pero también esto ha traído una consecuencia positiva, que es la práctica de ejercicio en la casa, la cual ha tenido buena aceptación e incluso ha fomentado que más familiares realicen ejercicios en conjunto. Los objetivos que tenemos son concientizar la importancia de la prevención de lesiones injustificadas, lesiones innecesarias por un mal calentamiento o por ausencia del estiramiento al final de los entrenamientos. También queremos concientizar la importancia del calentamiento antes de la práctica deportiva y al finalizar la vuelta a la calma. Queremos definir tipos de lesiones más comunes en deportistas aficionados y también queremos diferenciar las lesiones a tratar en casa de las que no deberían ser tratadas, de las que deben de ser tratadas por profesionales indicados. Siguiente, por favor. Las definiciones que vamos a aclarar son, por ejemplo, la actividad física. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera actividad física a cualquier movimiento corporal producido por grupos musculares que van a producir un esfuerzo mayor a lo cotidiano, ¿no? También la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por el sistema musculoesquelético que exista un gasto, donde exija un gasto de energía.
Se ha observado que la inactividad física tiene el 6% de las muertes registradas en todo el mundo. Es el cuarto factor de riesgo. Mm, Luego vamos a hablar del ejercicio. El ejercicio es una variedad de actividad física planificada. Es estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado a la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la actitud física. La actividad física también abarca el ejercicio, pero la actividad física también abarca otras actividades, como son las labores domésticas, las labores en el centro de trabajo, jugar, entre otros. ¿Qué es un deportista aficionado? El deportista aficionado, según la Amateur Athletic Union, es el que practica el deporte por placer y por los beneficios físicos, mentales y sociales que se le proporciona, ya que el deporte para él ha de constituir solamente una distracción. Bueno, la lesión es una alteración producida en cuanto al área del cuerpo que se haya producido por un golpe, una herida o un daño. ¿Cómo hacemos para prevenir lesiones? Primero debemos de aplicar un calentamiento antes de la actividad física. La duración del calentamiento es de 15 a 30 minutos. Eh, Iniciamos con pulsaciones de 80 a 90 pulsaciones por minuto y se termina con pulsaciones de 120 a 140 en actividad máxima. Tiene 4 fases: la activación cardiovascular, la activación articular, conocida como la lubricación, luego los estiramientos, que deberían ser estiramientos balísticos al inicio, y al final hacer ejercicios del gesto deportivo, es parte del calentamiento. Siguiente, por favor. Otro punto que se toca en la prevención de lesiones es el estiramiento. Los estiramientos, como les decía antes, antes de iniciar el ejercicio, tienen que tener una duración de 5 a 10 segundos y de 3 repeticiones por zona muscular. Esos son los conocidos estiramientos balísticos. Son para evitar el riesgo de lesión en zonas musculares y aumentar la eficiencia de la práctica en la actividad. Después de la práctica de la actividad física, los estiramientos tienen una duración más prolongada, aproximadamente de 20 a 30 segundos, y deben de hacerse de 3 a 5 repeticiones por zona muscular. Estos estiramientos buscan un efecto de relajación, ya que durante la actividad física hubo un cúmulo de tensión. ¿Por qué debemos? La siguiente, por favor. ¿Por qué debemos estirar cuando realizamos actividad física? Es muy importante estirar cuando realizamos actividad física, en especial para reducir la tensión muscular, aumentar la amplitud del rango de movimiento, mejorar la coordinación de movimientos. Es la forma de preparar al cuerpo, de decirle, oye, ya vamos a empezar a hacer una actividad física, entonces entramos en una alerta. También mejora el conocimiento del propio cuerpo, mejora nuestra circulación y ayuda a la reabsorción del ácido láctico. Siguiente, por favor. La tercera fase de la que termina al inicio para prevenir las lesiones es la vuelta a la calma. ¿Qué tratamos de hacer? Bajar las revoluciones del cuerpo. Su duración es aproximadamente de 10 minutos y es regresivo. Vamos de lo más intenso a ir disminuyendo el movimiento, ¿no? Puede ser un trote lento, de un trote lento a una caminata, a estiramientos que duren más tiempo. Durante el ejercicio el cuerpo pasa por una cantidad de procesos de tensión, por eso es muy importante que las fibras musculares, los tendones y los ligamentos vuelvan a la calma. Las personas deben de asumir responsablemente la vuelta a la calma. ¿Por qué? Porque normalmente, en especial los deportistas amateur, suelen hacer prácticas de ejercicio, por ejemplo, los que juegan fútbol solo los fines de semana. Normalmente terminan de jugar fútbol y nunca estiran al finalizar y luego se quejan de calambres o de distensiones, contracturas e incluso lesiones del ligamento cruzado anterior y posterior. Siguiente, por favor. Continuando con la prevención de lesiones,
Lo normal, lo que se acostumbra en nuestro país es no ir a una revisión fisioterapéutica. Debemos de ir al fisioterapeuta de 1 o 2 veces al año para pasar evaluaciones, así como nos recomiendan, ¿no? Debes de ir al dentista 1 o 2 veces al año para revisar tus dientes, para ver en qué estado están. También deberíamos de preocuparnos en revisar todo nuestro cuerpo, ¿no? Y deberíamos de pasar las evaluaciones de 1 o 2 veces al año. ¿Cuál es el fin? Debemos de pasar evaluaciones posturales para que evalúen nuestro rango de movimiento, para detectar alteraciones de la función en deportistas sanos, porque que no presenten un dolor no quiere decir que no presentemos una alteración de un movimiento normal. También deberíamos de hacer una evaluación selectiva de movimiento funcional o hacer una plantigrafía para ver si es que nuestros pies que reciben mucha información de carga de peso, están en la posición adecuada y transfieren las cargas de peso como deberían de ser. También deberíamos de hacer test biomecánicos y test de destreza deportiva, en especial los que practican deporte más continuamente. Siguiente, por favor. Con respecto a las lesiones, como ya explicamos, la lesión es la alteración producida en cualquier área del cuerpo, puede ser por un golpe, por una herida, afecta el estado físico y emocional, que puede ser, las lesiones pueden ser fácilmente recuperables, hay de dos tipos, las lesiones agudas y las lesiones crónicas. Las lesiones agudas son esas que ocurren repentinamente, hacen un proceso inflamatorio y duran normalmente pocos días. Las lesiones crónicas se producen a consecuencia de una mala práctica o una práctica repetitiva a largo plazo. O también pueden ser lesiones agudas que no le hemos prestado la atención en su momento y que a lo posterior se vuelven crónicas. Siguiente, por favor. Los factores causantes de lesión. Los principales factores que causan lesiones son el mal calentamiento, como hablamos anteriormente. Debemos de hacer el calentamiento en sus tres fases, como explicamos. Otra de los factores que causan lesión son la debilidad muscular, el alineamiento adecuado, un calzado incorrecto o muy desgastado, un equipo inadecuado, por ejemplo, cuando van los deportistas que realizan carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros o trotes, nuestros deportistas amateur, hay veces usan el mismo calzado y no se dan cuenta que el calzado ha tenido mucho desgaste y ya no está amortiguando la carga de peso normal o no está ayudando al impulso de cada zancada que estamos dando. También deberíamos de revisar no solo si es que el calzado ya está muy usado, sino si es que el calzado está desgastado en el borde posterior o en el borde anterior, si tenemos una pisada prona, porque esto a la larga va a producir lesiones no solo en el tobillo, en la rodilla y hasta en la columna, porque va subiendo de acuerdo al tipo de carga que yo le dé a mi miembro inferior. ¿A qué nos referimos con el equipo inadecuado? Algunas veces también, por ejemplo, nuestros deportistas que practican kickboxing en casa, que ahora se ha hecho más común, no utilizan guantes y solo golpean el costal con las manos o con vendas, y esto a la larga va a producir inflamación en los nudillos de los dedos. También por falta de concentración, hay veces estamos distraídos, no nos damos cuenta o no estamos enfocados en lo que estamos haciendo y terminamos lastimándonos, doblándonos un tobillo, no miramos por dónde pasamos y terminamos teniendo un esguince de tobillo. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de las lesiones más comunes en deportistas aficionados. Aquí tenemos un cuadro de las lesiones más comunes en deportistas aficionados. Actualmente, los datos existentes sobre incidencia y prevalencia de las lesiones en deportistas en nuestro país son realmente escasos, especialmente en los deportistas aficionados, en los cuales el registro y tratamiento de lesiones son poco comunes, no se han registrado.
Podríamos clasificar las lesiones según los deportes, según el mecanismo de lesión, según el segmento corporal que vamos a evaluar, pero en este caso, según los datos que hemos recolectado, yo hice una clasificación de lesiones que se dan en segmentos corporales más comunes de acuerdo a los deportes que podemos practicar en pandemia en casa o en lugares abiertos, como son los de carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros, la caminata, el ciclismo en ruta. Y los que son en casa son como deportes como el CrossFit, que se ha llevado a casa, el entrenamiento funcional, el kickboxing y el entrenamiento de gimnasio acondicionado en una casa. Los tipos de lesiones, los ejemplos de las lesiones que vemos son los dos primeros son lesiones que deben de tratarse por el profesional indicado. Nosotros no podemos abarcar ese tipo de lesiones como pacientes en casa, como deportistas amateur, porque es fácil tomar una pastilla para el dolor, pero a la larga estamos haciendo que esa lesión que se inició de forma aguda, en un futuro se vuelva una lesión crónica. Aquí tenemos ejemplos de algunas lesiones en deportistas aficionados que tienen que tratarse por profesionales. Dentro de las lesiones agudas que se pueden dar a nivel de la cabeza y el cuello, son traumatismos en columna cervical. También puede ser un síndrome de latigazo, puede ser por un impacto, por una caída, por un golpe con una barra. Dentro de los que dentro de los que están en columna dorsal y lumbar, lo que normalmente se dan son las lumbalgias mecánicas, son las lesiones agudas que normalmente se dan. Las lesiones crónicas son las que a veces ya tenemos incorporadas por el mal trabajo que hemos hecho, por una mala postura, o también pueden ser de forma traumática, que son las hernias, la espondilitis anquilosante, que la mayoría de nuestra población, en especial los varones, suelen empezar a tener de a partir de los 35, 40 años en adelante. Con respecto a las lesiones en miembros superiores, en hombros podemos presentar bursitis subacromial, producto de actividades repetitivas. También podemos, dentro de las patologías crónicas, podemos presentar una tendinitis de manguito rotador o un síndrome de hombro doloroso, ¿no? En la mano, podemos presentar el síndrome del túnel del carpo por producto de que hacemos ejercicios que llegan a rangos máximos y no tenemos el suficiente fortalecimiento de los músculos flexores y extensores de mano. En miembros inferiores, lo que comúnmente se presenta es el dolor femororotuliano o la tendinitis poplitea, que son por movimientos mecánicos que nosotros no controlamos bien, no hacemos un movimiento como debería de ser, siguiendo una secuencia o una pauta. Nosotros vemos cómo es la técnica del corredor y pensamos que todos podemos correr por igual, pero todo esto tiene una técnica y una secuencia. En el tobillo podemos presentar fascitis plantar, que es lo más común. Se da por un calzado inadecuado o también en pacientes que tienen pie plano y no han decidido adaptar el calzado al tipo de pie que tienen. Entonces ellos deberían de usar, por ejemplo, unas plantillas que les ayuden a conservar un arco, a conservar el arco interno para hacer una mejor transferencia de peso. También dentro de tobillo, lo más común que se suele dar es el esguince de tobillo con respecto a lesiones agudas. Y con respecto a las lesiones crónicas, podemos presentar tendinitis aquilianas o el espolón calcáneo. La tendinitis aquiliana se puede dar de una forma aguda por un impacto, pero hay veces nosotros no la tratamos, nos automedicamos y a la larga se puede ir haciendo crónica. Otra lesión que se pueden presentar de manera crónica a nivel de la rodilla son la condromalacia, que últimamente se presentan muchos casos, en especial en los deportistas amateur, en los deportistas aficionados, producto de que hacemos ejercicio, sí, si bien hacemos el calentamiento y hacemos la rutina completa, luego nos vamos contentos a casa sin hacer un estiramiento. Al no hacer el estiramiento, no hacemos que nuestro músculo retorne, vuelva a la calma, como se dice, y retorne al estado en el que inició.
eso va a producir que la contractura se empiece a acentuar. En un futuro va a formar una banda tensa y luego un punto gatillo, que no se va a tratar fácilmente con una pastilla para el dolor, con un analgésico, tampoco se va a tratar con un masaje o con una compresa caliente. Claro que es parte del tratamiento, pero va a llegar a hacer algo un poco más invasivo como una punción seca. Y si es que nosotros no tratamos nuestros músculos en su momento, vamos a terminar generando una condromalacia. Con respecto a las lesiones que podrían ser tratadas en casa, ¿por qué digo que podrían ser tratadas en casa? Son las lesiones agudas, pero no necesariamente tienen que ser tratadas en casa, porque recuerden que siempre, por algo existen los especialistas. Entonces nosotros debemos de acudir, si es que la lesión aguda es muy intensa, debemos de acudir a los profesionales indicados, que en este caso es el médico traumatólogo y el fisioterapeuta, para darle un tratamiento adecuado y no hacer que esta lesión se vuelva crónica. Una de las lesiones más comunes que al inicio da en cabeza y cuello puede ser la tortícolis, que se da no necesariamente por la práctica de ejercicio, sino también puede ser por una mala postura al dormir. Lo que sí se da normalmente por la práctica deportiva en casa o en los deportistas aficionados son las contracturas. Nosotros como deportistas aficionados podemos tratar una contractura leve, pero si esta contractura en esta persiste el dolor, la molestia, debemos de llevarla al profesional indicado, a ser tratada ahí. En miembros superiores podemos presentar desgarros leves y los podemos tratar. Si el desgarro ya es de otro grado, tenemos que acudir al profesional indicado. En miembros inferiores, lo que normalmente se puede tratar en casa son una contusión o una extensión leve. Y con respecto al tobillo, lo que normalmente se da son los esguinces de tobillo y los que pueden ser tratados en casa son los esguinces de tobillo de primer grado. La siguiente, por favor. Ok. Vamos a hablar un poco, vamos a coger tres de esas lesiones que normalmente podemos tratar en casa para que de alguna manera podamos darle un tratamiento, ¿no? No solo que sea un tratamiento vía medicamentos, sino que sea un tratamiento de alguna manera fisioterapéutico que pueda darse en casa. Más que todo lo estamos haciendo por el confinamiento que hubo, ¿no? Y ahora tampoco podemos salir a exponernos, entonces podemos hacer estos tratamientos para estas lesiones. El desgarro, por ejemplo. El desgarro es la ruptura parcial completa de las fibras musculares. Puede ser a causa de un impacto fuerte o un movimiento brusco. Además de verse afectadas las fibras musculares en un desgarro, también se pueden afectar estructuras circundantes, como el tejido conjuntivo que rodea, pueden ser los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las causas del desgarro? El desgarro se puede dar por un traumatismo puede ser en especialmente en deportes de contacto. En el caso de los deportes de contacto que practicamos en casa, puede ser el kickboxing. También el desgarro se puede dar por un mal esfuerzo o fatiga muscular intensa. Para los deportistas que van a correr en calle, ¿no? Que hay veces ellos tienen la costumbre de correr, digamos, 5 kilómetros y dicen, el día de hoy me siento con ganas, ¿no? Y van y corren 10 kilómetros, el esfuerzo es el doble. Pero como no está planificado el entrenamiento, se produce un sobreesfuerzo. También ahí se puede producir un desgarro. Otra cosa que puede producir un desgarro es la mala circulación sanguínea, una mala preparación previa al ejercicio, el sedentarismo, en especial en las personas que no practican ejercicio, sus fibras musculares, sus músculos se debilitan y los hacen más propensos a sufrir un desgarro en caso que quieran retomar una actividad o en una actividad brusca. También las personas que tienen una mala alimentación.
Con respecto a la clasificación del desgarro, el desgarro puede ser leve, moderado y grave, en 3 grados. El leve solo se produce un estiramiento o una ruptura de las fibras. La persona que va a experimentar va a sentir molestia ligera, tumefacción mínima, pero puede mantener una movilidad completa. Sí hay molestia mínima, pero hay veces no le prestamos atención. En el grado 2 existe una ruptura moderada de fibras del músculo, incluso pueden ser fibras del tendón, y a la palpación en la zona afectada se siente dolor. También hay pérdida de la movilidad. No es tanta la pérdida de movilidad, pero sí disminuye nuestro rango de movimiento. En el grado 3, que es más grave, la ruptura puede ser completa del vientre muscular y a la palpación se aprecia un defecto notable y amplio en la fibra muscular. Existe menos capacidad de movilidad que en el grado 2. Es más, algunas personas que su umbral del dolor no toleran el dolor es intenso que les evita el movimiento. Dentro de los síntomas que presenta el desgarro, al momento de producirse se siente un dolor como si fuera una puñalada o una punzada, e incluso en algunos casos, dependiendo del grado del desgarro, podemos sentir hasta un sonido, un chasquido, o como que una tela se quiere romper. El desgarro va a producir limitación muscular funcional. También se va a producir tumefacción, la zona que está desgarrada se inflama, se ve edema, los conocidos moretones, dependiendo del grado también, si el grado es más bajo se va a ver solo un moteo en la zona afectada y si el desgarro es mucho más fuerte, podemos ver un moretón del tamaño de la palma de la mano. ¿Qué exámenes deberíamos de tomarnos para saber si es que el grado de nuestro desgarro? Normalmente se toman ecografías y si es que ya es muy grave, una resonancia magnética. Con respecto al tratamiento, el tratamiento es reposo, aplicar hielo al producirse la lesión. También podemos hacer compresión con una venda y también el tratamiento depende del grado, no todos los grados reciben el mismo tratamiento, porque hay que recordar que van haciendo un proceso en los días. Se trata del primer al tercer día de una forma, del cuarto al séptimo día de otra forma, pero en este caso estamos hablando de un desgarro leve. Entonces nosotros tenemos que hacer reposo, aplicar hielo sobre la zona de 10 a 15 minutos, hacer un vendaje que no tenga pliegues y descansar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, otra de las lesiones que podemos tratar en casa son las contracturas. Como su propio nombre lo dice, es una contracción. Es mantenida e involuntaria en un músculo o en un grupo muscular. Normalmente las contracturas, en un solo músculo, va a afectar a los músculos circundantes, ¿no? A los que están cercanos. ¿Cuáles son las causas de la contractura? Puede ser por sobrecarga del músculo, por una mala postura, por estrés, esto ya sería algo más emocional, por estrés, digamos, cuando tenemos mucha carga laboral o alguna preocupación, también se puede dar una contractura de ese tipo. Los tipos de contracturas pueden ser mecánicos, térmicos o emocionales, como les dije, ¿no? El mecánico puede ser por un sobreesfuerzo en el entrenamiento o una sobrecarga. Puede ser por los cambios bruscos de temperatura, pasar del calor a un frío intenso, y por estrés en el caso de que es emocional. Con respecto a los síntomas, ¿qué sentimos en una contractura? Se produce el incremento del tono muscular,
el acortamiento del músculo, la reducción de la capacidad del rendimiento, dolor a la presión y también hay inflamación en la zona afectada. Con respecto al tratamiento, ¿qué podemos hacer en casa en una contractura leve? Podemos aplicar calor, podemos realizar un masaje transverso al músculo, transverso a la dirección de las fibras musculares del músculo que vamos a tratar. Podemos hacer estiramientos suaves y mantenidos, estiramientos que duren de 20 a 30 segundos. Tenemos que hidratarnos muy bien y la actividad física debe ser de bajo impacto y baja intensidad, no de producir dolor. ¿Qué hacen normalmente las personas cuando tienen una contractura? Dicen, ah, bueno, está contracturado mis hombros o mis bíceps, voy a tomar una pastilla o un relajante muscular o un analgésico. No, y no son consecuentes que a la larga esto no es que se va a pasar. ¿Qué va a suceder con nuestro músculo? Nuestro músculo de pasar a una contractura va a pasar a presentar una banda tensa y de una banda tensa va a pasar a presentar puntos gatillos que van a ser tratados más invasivamente. No van a ser tratados inicialmente con un masaje o con una compresa de semillas. Siguiente, por favor. Otra de las lesiones que se pueden tratar en casa y que comúnmente suelen dar son los esguinces de tobillo. El esguince de tobillo es una lesión de los ligamentos del tobillo. Puede ser por una distensión, una torcedura o un estiramiento forzado. También puede ser de manera traumática. Las causas por las cuales ocurre un esguince de tobillo, como les dije, pueden ser traumáticos o también puede producirse por la inestabilidad del tobillo, porque hubo una lesión anterior. Si es que yo tuve un esguince de tobillo y no lo traté adecuadamente, mi tobillo va a quedar inestable y va a ser más propenso a volver a sufrir otro esguince de tobillo del mismo grado o de un grado mayor incluso que si es que llega a ser de un grado mucho más fuerte, puede llegar a una fractura. El esguince de tobillo también puede ser por el uso de un calzado inestable o inadecuado. En el caso de las mujeres, ¿no? Que mayormente usan tacos, pero lo que no es recomendable, bueno, usan los tacos altos para salir, pero no se deben de usar para hacer ejercicio. Hay personas que hacen ejercicio con las zapatillas demasiado altas y no se dan cuenta que al estar el pie en una plantiflexión, el tobillo es menos estable por la estructura ósea que tiene, porque forma como una mortaja. El tobillo es más estable cuando está en una dorsiflexión de pie, y al estar en una plantiflexión es más inestable. Entonces debemos de tener mucho cuidado con el calzado que usamos para hacer nuestra actividad deportiva. Y también otra de las causas es porque la información propioceptiva es pobre. No tenemos, se podría decir como que una buena estabilidad en nuestro pie. ¿Cuáles son los tipos o los grados de esguince que se pueden dar? Se dan esguinces de 3 grados. El de primer grado es el de menor severidad, ya que los ligamentos del tobillo no están rotos, pero la zona está ligeramente inflamada, está dolorida. Pueden aparecer pequeños derrames como pequeños moretones, pero moteos, pero es posible soportar la carga y podemos realizar, incluso hay personas que son tan tolerables al dolor que pueden continuar su actividad deportiva y no lo tratan en su momento, ¿no? Que posteriormente va a presentar mayor inflamación, pero en caso de ser de primer grado puede ser tratado en casa. El esguince de segundo grado presenta ya una ruptura parcial o total de los ligamentos. El dolor y la inflamación es mucho más notorio y pueden realizar menos movimientos con el pie. Bloquean los movimientos por el dolor.
Y el esguince de tercer grado, esguince de tercer grado presenta rupturas totales de los ligamentos, el dolor es demasiado intenso y la movilidad del pie es casi nula. La lesión sí o sí está acompañada de un moretón, que es casi todo alrededor de todo el tobillo, y en ocasiones se necesita hacer una intervención quirúrgica, una cirugía, puesto que casi siempre los esguinces de tobillo de tercer grado van acompañados de fracturas. Los síntomas que presenta el esguince de tobillo de primer grado, que puede ser tratado en casa, es un dolor tolerable, hay una inflamación que es progresiva, produce dificultad para caminar, pero se puede tolerar la carga. También uno tiene la sensación de debilidad, no es tanto la debilidad, sino que no queremos apoyar el pie porque sentimos dolor. También se presenta pequeños hematomas y rigidez articular. ¿Cuál es el tratamiento para el esguince de tobillo? Para el esguince de tobillo hay un método que se llama el método RICE. Sus siglas lo dicen, es la R de reposo. Debemos de dejar en reposo la zona lesionada de 24 a 48 horas para reanudar nuestras actividades gradualmente. Ice de hielo ayuda a la vasoconstricción de los vasos capilares. También ayuda, el aplicar hielo sobre la zona afectada ayuda a la desinflamación. Debemos de aplicar este hielo de 4 a 8 veces al día por no más de 20 minutos. Lo ideal, ¿no? De 15 minutos aproximadamente. Ahora, ¿qué consideración debemos de tomar para aplicar el hielo sobre la piel en la zona afectada del tobillo? Podemos poner una toalla humedecida y encima de ella pasar el hielo, porque si es que mantenemos por mucho tiempo el hielo sobre la piel, vamos a terminar quemando la piel, vamos a producir una afectación. Entonces, por eso lo ideal es poner una tela húmeda antes de aplicar el hielo. Continuando con el método RICE, sigue la elevación. Debemos de mantener el miembro afectado elevado. En algunos casos nos dicen que es por encima de la altura del corazón, pero mientras esté elevado y nosotros no estemos por encima de la pierna, se considera que la elevación es buena, es beneficiosa. En caso de persistir el dolor, no debemos de automedicarnos, debemos de acudir al médico traumatólogo para que haga la evaluación correspondiente y nos dé un tratamiento más certero. Siguiente, por favor. Una vez que ya hemos visto qué lesiones podemos tratar en casa, vamos a ver qué implementos podemos usar para tratar esas lesiones y en especial para prevenir. Es muy importante la prevención, no hay que llegar a la lesión para tratarla. En cambio, si la prevenimos, vamos a poder continuar nuestra actividad física con normalidad. No vamos a perder tiempo ni vamos a perder masa muscular, ¿no? Los implementos que podemos usar en casa son las compresas de semillas que se calientan en el horno a microondas y se pueden aplicar para las contracturas. Podemos tener hielo como paletas de hielo o en vasos poner agua con un bajalenguas y ponerlos a congelar. Tenerlos de emergencia para cualquier golpe o cualquier incidente que se dé y se puede aplicar encima. También podemos elaborarnos nuestras vendas de hielo. Las vendas de hielo son las vendas normales que usamos, que las podemos introducir en agua, escurrir un poco y ponerlas dentro de una bolsa de plástico y ponerlas en la congeladora para que luego las apliquemos en el caso de un esguince de tobillo. Va a ser presión y también va a ayudar a la vasoconstricción. También podemos tener botellas de hielo. En caso de que en nuestra casa contemos con un jacuzzi,
Podemos hacer hidroterapia, pero en caso de que no sea, podemos aplicar otros métodos. También en caso de que tengan un masajeador, pueden utilizarlo para disminuir las contracturas. También podemos adquirir los roller foam, que eso nos sirven para hacer masajes. Muchos dicen que es para tratar puntos gatillos. Los puntos gatillos se pueden tratar de diferentes maneras, y dependiendo de la perspectiva de cada fisioterapeuta. Pero en el caso de ser un paciente, perdón, un deportista aficionado, no tenemos mucha información sobre los puntos gatillos como deportistas aficionados. Entonces, nosotros lo podríamos utilizar más que todo para un masaje, para prevenir, más no para tratar. También podemos usar los foot roller, que nos sirven para la fascitis plantar, pelotas de tenis o pelotas con púas para hacer masajes circulares sobre las zonas dolorosas del cuerpo. Siguiente, por favor. La recuperación. ¿Qué podemos decir de la recuperación? Se puede dar por hecha cuando no se presenta dolor ni disminución del rango de movimiento y aparentemente podemos decir, no, sí, ya estoy recuperado porque ya no presento dolor y ya estoy corriendo nuevamente o estoy haciendo mis ejercicios de musculación en casa con normalidad. Pero no se considera una recuperación completa. ¿Por qué? Porque para nosotros estar recuperados, deberíamos de hacer un test en el cual se determine si no hay una disfunción del control motor. Es decir, una recuperación se garantiza cuando hay una estabilidad para el correcto funcionamiento y alineamiento durante la ejecución de un movimiento. Nosotros después de sufrir, un ejemplo, un esguince de tobillo, ya no vamos una vez que ya hemos hecho todo el tratamiento, nos hemos recuperado, ya no sentimos dolor al correr y reiniciamos nuestra actividad deportiva y vamos a volver a trotar, ¿no? Si es que yo quiero volver a ir a correr, mi forma de correr no va a ser la misma, porque el dolor cambia el movimiento. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una reeducación de mi movimiento. Tengo que darle información a mis articulaciones estables para que permitan que las articulaciones móviles estén en la dirección correcta. Y no solo eso, el control motor también debería ser adecuado, que los músculos que realizan la acción se activen en el momento que deberían de activarse y no retrasar el movimiento o la acción. Y lo que sí o sí deberíamos de hacer para saber si estamos recuperados totalmente es ir donde el fisioterapeuta para ver si es que nuestros movimientos son funcionales, no tienen una alteración en el alineamiento del movimiento. La siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, las lesiones injustificadas se pueden prevenir si se cumple una buena fase de calentamiento, estiramiento y vuelta a la calma. ¿Por qué son lesiones injustificadas? Porque si es que nosotros haríamos adecuadamente nuestro ciclo de entrenamiento durante el día, no presentaríamos estas lesiones. Las lesiones deben de ser tratadas por los especialistas a cargo, como el médico traumatólogo y el fisioterapeuta. No debemos de automedicarnos por el simple hecho de querer continuar con nuestro entrenamiento, eliminar el dolor, porque a la larga vamos a generar que estas lesiones se vuelvan crónicas o incluso avancen y lesionen otra articulación cercana. Las lesiones que podrían ser tratadas en casa son lesiones agudas y de primer grado. Son lesiones bien básicas, pero hay que darle el tratamiento correspondiente. No solo son medicamentos.
Debemos de pasar consultas preventivas de 1 a 2 veces al año con el fisioterapeuta, con el fin de prevenir una escoliosis, una pisada prona, una espondilitis anquilosante, entre otras lesiones, una condromalacia. Y por último, la recuperación de las lesiones deportivas se da cuando el movimiento del paciente se puede ejecutar con calidad y no solo sin dolor. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos una frase que nos va a dejar pensando muchas cosas, porque a veces pensamos que solo si es que yo fortalezco un músculo en su unidad, ya estoy lo suficientemente fuerte para hacer cualquier actividad física. El rendimiento muscular está determinado por el patrón del movimiento. La corrección de los patrones disfuncionales es alcanzada de mejor forma entrenando el patrón correcto y no con fortalecimiento aislado del músculo. Esta frase es de la doctora Shirley Sharman. Fue en el 2010. Muchas gracias por la atención prestada. Gabriela, por permitirnos conocer ampliamente este tema de lesiones y recuperación durante el ejercicio o la actividad física que realizamos. Bien, vamos a pasar a algunas interrogantes que han compartido a través de nuestra plataforma y redes, y también en los que están presentes en sala. Si tienen alguna duda, pueden escribir a través del chat. La primera pregunta que nos alcanzan es la siguiente. ¿Es normal que después de varios días de hacer ejercicios te duela el cuerpo? Es lo que preguntan. Ya. Sí, sí es normal el dolor post ejercicio o a lo que conocen también criollamente como el McCurky. Ujú. Es normal si es que yo no he hecho actividad física, digamos, 2 meses previos y el día de hoy empiezo y durante la primera semana sí es normal. Y lo que podemos hacer ahí especialmente es hacer estiramientos, un buen calentamiento, estiramientos balísticos y al finalizar estiramientos de más duración para prevenir que los dolores sean más intensos. Y aparte puedo ponerme compresas en las zonas que son afectadas, mayormente son los muslos o la espalda. Me puedo poner una compresa de semillas durante 15 minutos y después realizar también estiramientos de 30 segundos en los segmentos que he puesto la compresa. Bien, la segunda pregunta dice lo siguiente, ¿no? Dice que cuando sale a trotar o salta la soga o sube y baja gradas, que es habitualmente la actividad física que realiza, siente dolor en el tobillo y en los gemelos. ¿Qué es lo que está Ya. sucediendo con esta persona? Tendríamos que ver varios factores porque en realidad nosotros no evaluamos solo diagnósticos o solo datos, nosotros evaluamos pacientes. Entonces tendríamos que ver si es que esta persona tiene sobrepeso, si es que la masa muscular en miembros inferiores es la adecuada para frenar la caída del cuerpo en bloque. También tendríamos que ver si es que los saltos que está haciendo los está haciendo de forma adecuada, si los impulsos y las recepciones de los saltos son adecuados. Entonces, ahí no podría dar un detalle de qué podría ser el factor, que por qué se produce la lesión, pero lo que sí podría recomendarle es que se fije, de repente el peso no es el ideal, y en el caso de las personas que tienen el peso elevado, no pueden hacer actividades de alto impacto. Entonces no quiere decir que que va a dejar de hacer ejercicio, pero podría modificar el ejercicio. En el caso de que sea una persona muy delgada, podría fortalecer más su tren inferior para que la recepción de la caída del peso sea más tolerable. Y con respecto al alineamiento, no he visto a la persona cómo salta, entonces también se podría corregir, pero le podría decir a su entrenador personal para que observe su tipo de salto y dé las modificaciones del caso. Ah, claro, porque se entiende que hay un rebote, ¿verdad? Y a veces Claro. lo Ujú. realizan con las puntas o con los talones y ahí uno sí se puede lesionar, ¿no es cierto?
Claro, si tenemos que ver la recepción, cómo transfiere el peso en recepción. Tenemos otra interrogante, dice, las caídas y que tienen consecuencia como heridas, generalmente en las rodillas, pueden, pueden generar, se dice, pueden generar algún problema posterior de lesiones. ¿A qué se refiere con heridas? ¿O se Por refiere a los ejemplo, golpes en rodilla? a ver, de acuerdo a la pregunta que nos envían es lo siguiente, generalmente cuando nos caemos, vamos de rodillas y se genera una herida, ¿no? O sea, nos hacemos una herida al caernos. Dice Una si herida ese abierta. tipo, herida abierta, si ese tipo de Ujú. heridas pueden generar lesiones más adelante. Sí pueden generar lesiones si es que nos vamos al tema facial. Porque si es que son continuas las caídas y es como que tengo una herida y la herida no regenera bien y vuelvo a tener una herida sobre esa cicatriz, voy a tener una lesión facial que sí o sí tiene que ser tratada por el fisioterapeuta para ver cómo hace un reordenamiento de esa fascia o un tratamiento de la herida, porque a veces la herida cicatriza mal y tendríamos que tratar la cicatriz. Entonces, hay veces la cicatriz disminuye el rango de movimiento puede ser porque se ha adherido a la parte ósea o a los tendones y no permite que el rango de movimiento sea completo. Ese es un tipo de dificultades que podría presentar. Pero después, en caso de que la persona tenga diabetes o tenga otro tipo de patología adicional a eso, ya tendría que ser tratado con un médico especialista. ¿Ok? Nos escriben la siguiente interrogante. ¿Cuáles podrían ser las causas probables de la acentuación de la lordosis y cuál podría ser el tratamiento? Es un paciente de 26 años con una cesárea de 2 años y medio. Ah, ya. La acentuación de la lordosis eh, puede ser, es postural. Hay veces la persona ya tiene esa postura incorporada al cuerpo desde que es pequeño, pero sí se puede tratar. El tratamiento es fisioterapéutico, no es, se tiene que hacer terapia manual, se tiene que hacer otros métodos que tal vez no puedan tratar en casa. Entonces yo sí le recomendaría que vaya al fisioterapeuta para modificar esa postura o para ver cuáles son las causas que están produciendo una hiperlordosis. Puede ser una debilidad del abdomen, puede ser bandas tensas que tenga en cuadrado lumbar, en glúteos, en miembros inferiores, ¿no? Que acentúen eso. Tendría que ser evaluado. Ujú, muy bien. Hay otro interrogante más. Dice, justamente hablando de rodillas, desde muy pequeño he sufrido varios accidentes donde mis rodillas han sido pues las más afectadas. Y esto ha permitido que con el paso de los años, ¿no? Tiene ahora 38 años, esta persona indica acá, con el paso de los años, tengo 38 años, mis rodillas tienen una punta y eso no le permite mantenerse de rodillas o cuando se va a agachar a recoger algo, ¿no? Siente dolor. Lo que debe tener es la inflamación de la tuberosidad de la tibia, que es Gottsleiter. Es un tipo se produce la inflamación en la tuberosidad de la tibia, en la parte anterior del tercio superior de la pantorrilla, debajo de la rodilla, hay una prominencia ósea, esa es la tuberosidad de la tibia. Entonces, normalmente se produce en los niños, no tanto por las caídas, sino que hay niños que en estados de crecimiento se les inflama. Y claro, con las caídas y los impactos que recibe, por la información que recibe esa zona ósea, se inflama mucho más. Entonces, si es que la tuberosidad está demasiado inflamada y causa molestias para arrodillarse, tendría que pasar con el médico traumatólogo. ¿Por qué? Porque de repente le van a evaluar para hacerle un posible limado de la tuberosidad y no siga presentando esas molestias. Eso se trata normalmente con hielo. Se aplican hielo durante 10 a 15 minutos sobre esa zona
para disminuir la molestia y la inflamación. Ahora que la persona, si es que ya, creo que tiene 38 años, Ujú. ya es difícil que, o sea, no va a desaparecer esa inflamación con hielo, solo va a calmar el dolor, pero lo que podrían hacer es una intervención quirúrgica para limar esa zona. Ok, muchas gracias. Aquí hay una pregunta más. Vamos a leer también la que nos acaban de escribir. Dice, mi hija tiene 5 años y se queja del dolor de piernas. No puedo llevarla al médico, sin embargo, me dicen que es por el crecimiento. ¿M? Una niña de 5 años Mm. que se queja por el dolor de piernas. Uno puede sentir dolor, los niños pueden sentir dolor por el crecimiento. De repente, sería bueno evaluar a la niña porque una de las causas puede ser, no sé si la niña tiene pie plano de repente, entonces no, la pisada no está bien, equilibrando bien el peso. Otra de las razones podría ser porque de repente hiperextiende las rodillas, ¿no? Hace bloqueos y sí o sí le podrían doler las piernas, pero no, o sea, como le digo, no evaluamos datos, evaluamos pacientes. Entonces tendría que ver yo a la niña, ¿no? No puedo dar una conclusión o un diagnóstico con la información que tengo. Pero se han presentado esos casos que algún niño sienta dolor en los huesos por el crecimiento. De por sí el crecimiento es doloroso para todos. Claro que no es que se sienta un dolor como que te están estirando de los brazos porque estás creciendo, ¿no? Ujú. Pero sí hay niños que refieren dolor por el crecimiento. Pero los casos son muy pocos, no es que sea tan común, ¿no? Porque ya de por sí crecer es doloroso. Ok, Claro sí. que en Ajá. diferentes etapas. Así es. Entonces, lo más recomendable es que se tenga que visitar a una fisioterapeuta, ¿verdad? Para que se Mm, pueda obtener un resultado. como tiene 5 años, al pediatra primero. Mm. Y el Ok. pediatra la va a derivar al fisioterapeuta si es que el problema es postural o tiene que recibir, o si es que tiene que recibir terapia. Porque siempre hay que ir primero al especialista indicado. En este caso, en el caso de la niña, tiene que ir al pediatra y el pediatra la va a derivar al fisioterapeuta en caso sea necesario. Ok, muchas gracias. Entonces, en la mamita que nos acaba de escribir para su niña de 5 años, es necesario de todas maneras que un pediatra la pueda observar. Veamos, otra pregunta. Buenas noches. Desde mis 14 años aproximadamente me di cuenta que mis rodillas suenan al hacer o realizar una rana o al ponerme en cuclillas y levantarme. Suena después de hacer 3 o más repeticiones y de ahí no para. ¿A qué se debe ese problema? Puede ser por debilidad muscular, de repente los músculos no protegen, no tienen la suficiente fuerza para frenar el impacto en las ranas, como dicen, ¿no? En el movimiento. En caso de que no sea, como no sé cuál es la contextura de las piernas de la señorita, pero también podría ser, es raro que se dé condromalacia desde esa edad, pero el sonido de las rodillas ya nos puede estar indicando una condromalacia, puede ser por bandas tensas, de repente tiene el tono elevado, entonces necesitaría más datos para saber cuál es la causa de que suenen sus rodillas, ¿no? Porque como le digo, puede ser por debilidad, puede ser por presencia de bandas tensas, puede ser porque de repente la articulación, también no hay buena información del movimiento cuando uno camina o cuando uno hace el ejercicio. ¿Ok? Yo tengo una pregunta personal. Dígame. Siempre he escuchado decir, pero no de un especialista, ¿no? Que tronarse los dedos o sacarse los conejitos, ¿no? El sonido de los dedos, de las muñecas, del cuello, bueno, de cualquier parte del cuerpo es malo. ¿Realmente es malo? ¿Y qué sucede si es que es malo? Y ya, si es que salen involuntariamente, no tiene nada de malo. Si es que uno visita el quiropráctico 1 o 2 veces al año, no tiene nada de malo, pero si es que yo lo hago continuamente por desestresarme, porque lo que hacen es, no, me voy a sacar conejos de la mano, y ¡pluf! Truenan, ¿no? No es bueno porque ¿qué hacemos? Ese sonido es el impacto de una estructura ósea con otra estructura ósea.
Entonces, si es que yo lo hago continuamente, estoy dando un estímulo a mis huesos, ¿no? A mis articulaciones en este caso, que es de donde tratamos de sacar los conejitos. Y al dar una sobreestimulación puedo producir inflamación y también puedo producir desgaste de esa articulación. Entonces, hacerlos continuamente, hacerlos 2, 3 veces al día o hacerlos diario no es bueno, no es necesario, no, es una cuestión de diversión en algunas personas, pero no es necesario, no debería de ser. Hasta de la espalda, ¿no? Se sacan. Claro, sí, porque hay personas que se sacan los conejos de la espalda, del cuello, ¿no? Simplemente mueven la cabeza para un lado, para el otro, y otro, no, ya estoy desestresado, dicen. Pero no, no debería de ser, deberían de salir espontáneamente, naturalmente, no debería de uno provocarlo. Ok. Y vamos con la última pregunta. Dice, no sé si es normal o no sentir dolor muscular al entrenar y en tal caso se tendría que aumentar carga o repeticiones para sentir dolor muscular. Y si hay dolor Mm, muscular, ¿es que se está haciendo bien el ejercicio? Nos pregunta. tenemos ese concepto erróneo que si duele es porque funciona. No, en realidad nosotros debemos de hacer ejercicio para el fortalecimiento de todo el cuerpo. No necesariamente tiene que producirse un dolor. Ahora, los dolores post ejercicio son normales, pero para eso tenemos que dar una recuperación de del cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que dar un descanso adecuado, una hidratación adecuada y también deberíamos de consumir no suplementos vitamínicos necesariamente, pero de repente mi molestia muscular es porque yo hago una sobrecarga en el entrenamiento. Entreno 1 hora en la mañana y vuelvo a entrenar otra hora en la noche. Y todos los días hago esa rutina y no le doy la recuperación adecuada a mis músculos, sí o sí me van a doler todos los días porque al igual que nosotros necesitamos dormir, nuestros músculos también necesitan descansar. Claro, se puede hacer el entrenamiento. Los deportistas de alto rendimiento entrenan de 3 a 6 horas o reparten ese turno, pero ellos tienen suplementos vitamínicos. Ellos consumen vitamina B, consumen vitamina C, aminoácidos y otros suplementos de acuerdo al requerimiento del deporte. Pero en el caso de nosotros, los deportistas amateur, podemos hacer 1 hora de ejercicio en la mañana y otra en la tarde, pero debemos de alimentarnos muy bien, hidratarnos muy bien y dar el descanso adecuado, porque si no, a la larga, mi músculo va a ser maltratado y no voy a tener los resultados que yo espero por hacer tanto ejercicio. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por compartir tu experiencia y compartir con todos nosotros las dudas y aclararnos estas dudas. Ya sabemos entonces que tronarse los dedos o cualquier parte de nuestro cuerpo, así sea el cuello, es malo. Tenga mucho cuidado porque No hay es que una ser, no es conexión que sea fácil. malo, sino que no hay que hacerlo a forma de jugar, que salga voluntariamente. Ok, entonces voluntariamente, si movemos la muñeca y sale un conejito, eso está bien, pero si lo sacamos con Sí, la fuerza, no, por favor. Bien, muchísimas sí. gracias, Gabriela. La mamita que nos escribió, lleve a su hija al pediatra, lleve a su hija al pediatra para que la pueda revisar y si posteriormente el pediatra recomienda acudir a un fisioterapeuta, pueden ir con Gabriela Valencia, ¿no? Para la sesión correspondiente. Bien, Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejo para la despedida. Gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado para poder compartir un poco de la información con respecto a las lesiones de deportistas amateur, que en nuestro país no se preocupan mucho por los deportistas amateur, no tenemos registros de lesiones, no tenemos una página donde nosotros podamos acudir y decir qué puedo hacer para mi lesión, ¿no? O sea, solo buscamos en internet libremente. Entonces, espero que les haya servido, aunque sea de un poquito la información que les he dado. Igual si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden buscar por Facebook como Gaby Valencia y yo puedo ayudarlos voluntariamente. Gracias por la oportunidad. Gracias, Gabriela Valencia, muy amable. Entonces, ya saben, Gaby Valencia a través de la página de Facebook para cualquier consulta que tengan de lesiones y cómo recuperarlas. Bien, señores, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en el consultorio deportivo. No se olviden, el día de mañana tenemos un webinar sobre si los medios de comunicación generan influencia en las elecciones. El próximo jueves también tenemos consultorio deportivo y el viernes consultorio jurídico. No se pierdan estas transmisiones en vivo de la Universidad Social.
Cuídense, un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente consultorio. Bye bye.